A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestra legislación. El día de hoy tengo la grata presencia, como siempre, una persona experta en el ámbito financiero, el doctor Antonio Trujillo. Hola Antonio, bienvenido a tu casa, Tributación de hoy. Tú eres un experto y sobre todo en el lenguaje de la contabilidad. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches a todos los televidentes. Para mí siempre es un honor el poder visitar tu programa y compartir un poquito de temas financieros, tributarios, contables, que son de interés para las empresas, para los profesionales en el área financiera, en el área contable, en el área tributaria. Tú acabas de decir algo que es muy importante. Nosotros tratamos de generar un espacio para que todos nuestros televidentes, las personas que nos acompañan todas las semanas en nuestra casa Tributación de hoy y también a través de redes sociales, sobre estos temas tan importantes, necesarios, obligatorios, que definitivamente tenemos que conocer. Hablar de la contabilidad. La contabilidad es una herramienta obligatoria que debemos tener todas aquellas sociedades, ya que hablamos que las sociedades es obligatorio tener contabilidad, como así también las personas naturales que cumplan pues los requisitos establecidos para llevar contabilidad dentro de la ley del régimen tributario interno, pero sabemos que la contabilidad es una herramienta. ¿Cómo le concibes tú a la contabilidad? ¿Como una herramienta, como una necesidad, como algo que definitivamente tenemos que todas las compañías hacer? Bueno, la contabilidad es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier organización, sea pequeña, mediana, grande, o en cualquier persona natural que tenga su negocio propio y que esté obligado a llevar contabilidad. Sin contabilidad no hay decisiones. Sin decisiones no se puede crecer. Sin números, sin cifras, uno no sabe si está ganando o está perdiendo. La contabilidad nos permite no solo el conocer cuál es la situación actual, sino también nos permite proyectarnos al futuro y poder tomar decisiones adecuadas. O sea, la contabilidad, yo diría, es esencial para cualquier negocio, para cualquier emprendimiento, para cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, microempresa. Sin contabilidad no existen buenas decisiones. Tú acabas de decir algo que yo creo que es básico, es tomar decisiones. Y las decisiones no solamente hacen las empresas grandes o las empresas medianas, las decisiones comienzan incluso hablemos aspectos personales, tomar una decisión adecuada, qué negocio hacer, cómo lo debo hacer, y sobre todo la contabilidad es para mí el resumen de una gran base de datos, una base de datos que tenemos que saber aprovechar en beneficio de la persona natural, del emprendedor o de la sociedad. Yo creo que va más allá, porque también a través de la contabilidad, terceros que se conocen como usuarios de la información financiera están también tomando decisiones sobre esa pequeña empresa, mediana empresa o gran organización. Están mirando si le doy crédito, si es que hago negocios, están mirando si puede ser un buen socio comercial. Entonces, claro, por eso la contabilidad está revestida de importancia, porque los terceros me están mirando a través de ella y a través de esa contabilidad nos están evaluando y están mirando si somos buenos o si somos malos. Es por eso que la contabilidad debe ser llevada de acuerdo a principios, debe ser ordenada para que los terceros puedan tomar decisiones adecuadas sobre la organización y la organización pueda crecer. Te voy a contar algo que es real. La semana pasada, pues una persona natural me decía, mira, ahora que estamos tratando de reactivarnos en este proceso tan duro de esta, hablemos pandemia, de esto de la COVID-19, y me decía, hoy me están pidiendo los bancos
como persona natural que llevo contabilidad, estados financieros para saber si soy agente crediticio. Algo que es tan básico, algo que es tan normal. Y sin duda alguna, los terceros se basan en la contabilidad para tomar decisiones. Pero desde luego, ¿qué buscamos en la contabilidad? Que los estados financieros que generen estas organizaciones sean transparentes, sean razonables. ¿Qué quiere decir razonables? Que no contengan errores. Que sean llevados de acuerdo a la técnica contable, que sean llevados de acuerdo a principios y que los principios que aplique el uno sean los que aplique el otro. De tal punto que los bancos, por ejemplo, que son entidades financieras que dan crédito, que hacen inversiones, que buscan captar recursos de terceros, que compran y venden dinero, puedan realizar sus análisis de forma más sencilla. Y claro, va a ser mucho más fácil para una entidad financiera, para un proveedor global, para una gran organización, que sus clientes y sus proveedores hablen el mismo idioma. Interesante. Y el hablar el mismo idioma, sin duda, facilita las cosas. Y tú acabas de decir algo, que para hablar el mismo lenguaje tengo que tener normas, estándares que aplicar, porque cada quien va a querer hablar de la forma como definitivamente le convenga o crea que se deba hablar. Y para eso vienen estándares internacionales. En nuestro país, ¿es obligatorio o es opción o decisión o es realmente lo debo hacer la aplicación de las normas internacionales de información financiera, las famosas NIFs? Bueno, yo creo que antes para ciertos grupos era una opción y era una obligación simplemente para quienes estaban bajo control de la Superintendencia de Compañías. Ellos tenían la obligación de aplicar ya sea la NIF completa o la NIF para pymes. Perfecto. Pero hoy, con el cambio que da Rentas en su reglamento, en su ley, entonces ya es una obligación para todos los obligados a llevar contabilidad. Hoy ya podríamos decir que la mayor parte de organizaciones, la mayor parte de sujetos obligados a llevar contabilidad, por fin vamos a hablar el mismo idioma. Lo que facilita el hacer negocios con terceros, pero también facilita el control tributario, porque ya son muy poquitos los que quedan fuera del alcance de la normativa. Los que tengan a lo mejor un propio organismo que decida su lenguaje contable. Tú acabas de decir algo que es muy interesante y que todas las personas que nos están escuchando y mirando sepamos. Nacimos con una obligación de NIFs a través de la Superintendencia de Compañías, quienes somos sus controlados y que nuestro único lenguaje es las NIFs completas o las NIF para pymes. Para las personas que nos están mirando, son las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, ¿qué pasaba con los controlados por la super de bancos? Pues incluso la norma tributaria establece que se tendrá que mirar el lenguaje que establezca su organismo de control pertinente. Y sin embargo, también la norma tributaria dice que si no existe un organismo de control pertinente que nos diga qué lenguaje contable, será el Servicio de Rentas Internas a través de su marco normativo el que nos diga qué lenguaje utilizar. Y tú acabas de decir algo muy interesante. En la ley, en el reglamento y en la resolución de las microempresas se habla claramente que el lenguaje contable, cuando se tenga que llevar contabilidad y no existe un organismo que nos diga qué lenguaje contable, será las NIFs para pymes. Entonces es una obligación. Entonces, como resumen general, si las microempresas tienen que llevar obligatoriamente cuando lleven contabilidad y no tengan un organismo de control que defina su lenguaje, NIFs para pymes, el resto que no tengamos un organismo de control definido en lenguaje contable, será NIFs para pymes. Esa es la gran conclusión. Sí, la NIF para pymes hoy se convierte en la norma contable más usada en el Ecuador. Perfecto. Tanto por las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, como para el resto que no tienen un organismo que les diga a qué norma aplicar. Perfecto. Yo diría que hoy la gran masa de obligados a llevar contabilidad van a aplicar por fin un solo lenguaje. Por fin vamos a hablar todos el mismo idioma. Ojalá en un futuro el resto de organismos también converjan para que sus controlados apliquen la NIF, de tal manera que el día de mañana o en un futuro cercano todos podamos aplicar un mismo lenguaje. Y va a ser mucho más sencillo para todos. Y va a ser mucho más sencillo porque la gran compañía, el banco, que a lo mejor está sujeto por la Superintendencia de Bancos, digan es el lenguaje NIFs, y sus proveedores, sus clientes y viceversa, todos apliquemos ya de una vez por todas un solo lenguaje contable. ¿Qué bondades y qué dificultades tú le ves al aplicar el lenguaje de NIFs para pymes? Porque yo miro lo que tú estás diciendo, ya no es una opción, ahora es una obligación. Si hasta las microempresas de manera legal, reglamentaria y por la famosa resolución número 60 incluso, establece que incluso las personas naturales obligadas a llevar contabilidad tienen que llevar NIFs para pymes,
¿Qué bondades le ves a esta normativa? ¿Qué es lo bueno de aplicar el famoso libro rojo? Cuéntame. Bueno, realmente lo sencillo va a ser que las políticas contables que seleccionemos hoy son las mismas que vamos a aplicar de manera consistente en el tiempo y año tras año, a menos que la norma produzca algún cambio que nos diga lo contrario. Las bondades sin duda alguna van a ser estados financieros transparentes, estados financieros razonables, facilidad para para obtener crédito de los proveedores, facilidad para obtener crédito de las entidades financieras. Ya las entidades financieras no van a tener que pedir a lo mejor información adicional para tomar una decisión sobre la empresa. Simplemente con el estado financiero que yo voy a generar como organización, tal vez sea más que suficiente. Y lo otro, o sea, el saber que lo mismo que yo hago es lo que hace la compañía que está al frente, la compañía que está al lado y que hacen todos, entonces facilita el entendimiento. Es como que todos hablamos un mismo idioma, entonces si todos hablamos un mismo idioma siempre va a ser mucho más sencillo. Es sencillo aplicar NIF para pymes, hay que estudiar, hay que analizar qué dice la norma en la presentación de estados financieros, en activos fijos, inventarios, instrumentos financieros, hay que capacitarse, hay que actualizarse. Sí, yo creo que el primer punto de partida es que todas las entidades que están hoy obligados a llevar NIF para pymes, lo primero que deben hacer es obtener un entendimiento de la norma, deben capacitarse, tanto la gerencia como el contador. Hay veces la idea errada que las NIF son un tema de contable, son un tema del contador y el contador que se arregla. No. Las normas internacionales de información financiera, ya sean las completas o las pymes, producen impactos sobre los negocios. Entonces, las NIF también son un tema de la gerencia. Porque cuando nosotros aplicamos estas normas, las empresas van a experimentar cambios no solo en la política contable que van a utilizar, sino van a experimentar cambios en los procesos de negocios que van a realizar, en los procesos operativos. Van a existir cambios a lo mejor en los sistemas contables que hoy están utilizando. Entonces es un tema que no puede ser de interés solo del contador. Perfecto. O del departamento financiero. Es un tema que debe ser de interés sobre todo de la gerencia. Y algo que es importante es mirar que la información financiera es adecuada y es el principal, yo digo, beneficio, es para el gerente. Para saber si sus inventarios rotan, para ver si sus clientes son buenos, para ver si definitivamente su propiedad, planta y equipo está generando los beneficios económicos que cualquier propiedad, planta y equipo lo tiene que hacer. Enterarse realmente que tiene una contabilidad para toma de decisiones. Y a veces yo me doy cuenta cuando me reúno con microempresarios, dicen, qué maravilla esto de la contabilidad, porque Cristina no sabía lo que me estaba pasando y estaba a lo mejor en un negocio no rentable. Y ahora sé que debo tomar decisiones, que debo cambiar. Sí, y eso es algo importante, que hay que partir desde el empresario, ya sea pequeño, mediano, grande, debe adquirir, yo diría, un poquito de conocimiento financiero que le permitan tomar buenas decisiones en el tiempo. Y para eso hay que empezar a entender cada una de las secciones que Perfecto. Trae la NIF para pymes. Ahí quiero hacer algo, hagamos algo práctico el día de hoy. Hagamos un tema de cómo debería comenzar. Pongámonos en Juan Pérez, en Marco Ojeda, esa persona natural microempresario que lleva contabilidad y lo venía realizando bajo PCGAs y que ahora necesita llevar bajo NIF para pymes. Pensemos en esa microempresa, en esa, hablemos ferretería, pensemos en esas personas que hoy por hoy sabemos que es el motor de la economía, por eso es que le pone gran interés el Estado ecuatoriano al sector de las microempresas, generando hasta un régimen impositivo propio a través de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. ¿Qué debemos hacer? Tres cosas básicas. ¿Cómo debe comenzar Marco Ojeda, Juan Pérez, la microempresa, la ferretería, que sabemos que estamos obligados a llevar contabilidad porque estamos dentro de los causales? Cuéntame. Yo digo, lo primero que deberíamos hacer es establecer un pequeño plan de convergencia. Perfecto. ¿Sí? Para que paso a paso y de forma ordenada podamos generar un cambio de normativa contable. Sí, y ese cambio a lo mejor no solo va a ser de los PCGA que yo venía utilizando anteriormente, sino también puede ser que yo venía aplicando NIF Full y hoy decido aplicar NIF para pymes porque esa es otra de las posibilidades que permite la Super. Entonces, primero, generar un plan de convergencia que incluya todos los pasos que deberíamos seguir. Sí, ese es el primero. Dentro de ese plan de convergencia, nosotros deberíamos incluir un pequeño plan de capacitación del departamento financiero. Perfecto. Y de la gerencia como tal. En la parte 2 de este plan,
Una vez que nosotros ya entendemos la norma, entonces yo ya sé cuáles son los principios esenciales, fundamentales, yo ya entiendo qué dice la NIF la norma de inventarios, la sección de inventarios, la sección de propiedad, planta y equipo, de activos intangibles. Entonces, una vez que yo adquiero el conocimiento, tengo que hacer una selección de las políticas contables que voy a usar. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado esas políticas contables, las tenemos que usar de manera consistente, pero nosotros debemos recordar que hay un principio que es fundamental, y es que las normas contables, las políticas contables se deben aplicar de forma comparativa. Perfecto. Entonces, eso no quiere decir que yo selecciono en el 2020 las políticas y me voy para adelante, no. En los estados financieros comparativos, los que ya fueron emitidos previamente al 31 de diciembre del 2019 y al 1 de enero del 2019, yo tengo que aplicar estas políticas. De tal manera que las políticas que voy a aplicar en este 2020 se apliquen de forma consistente con estos periodos. Entonces voy a producir una serie de ajustes, una serie de cambios, una serie de reclasificaciones a la contabilidad. En esencia, lo que vamos a tener que hacer es establecer una fecha de transición a las NIF. Que en este caso, nuestra fecha de transición a las NIF va a ser el 31 de diciembre del año 2018. Entonces, claro, yo a ese estado financiero que ya está cerrado a esa época, voy a entrar a mirar si es que partida por partida de los estados financieros hemos cumplido o no con las políticas NIF que hemos seleccionado. ¿Sí? Y aquí no solo vamos a tener que hacer un análisis de las políticas, sino vamos a tener que entrar a mirar si los activos y pasivos que teníamos registrados estas fechas deberían estar de acuerdo con la nueva NIF o no. Entonces, claro, vamos a producir un cambio en la fecha de transición. La fecha de transición, 31 de diciembre del 2018, que viene a ser el 1 de enero del 2019. De igual forma, voy a tener que aplicar estas políticas al periodo comparativo, que en este caso sería 31 de diciembre del 2019, y desde luego ya el primer reporte financiero que vamos a emitir bajo NIF, en donde ya vamos a hacer una declaración explícita y expresa de nuestra aplicación a las normas, va a ser el 31 de diciembre del 2020. Y que además dentro de las secciones de las NIF para pymes es obligatorio en las notas a los estados financieros hacer una declaratoria de que usted está cumpliendo bajo NIF. Desde luego. Tú acabas de decir dos cosas importantes: hacer un plan de convergencia, una capacitación, generar una matriz de ajustes, generar mis estados financieros, que en este caso mis primeros estados financieros serían los del 2020. Adicionalmente, es importante que todos tengamos un manual de políticas NIFs. Sin duda alguna, las políticas NIF que hemos seleccionado deben quedar documentadas. Primero porque en algún momento alguien que me está analizando, que me está mirando, me va a preguntar, oiga, ¿y usted en inventarios qué hizo? ¿O qué debo hacer? O no, ¿qué es lo que hizo o qué es lo que viene haciendo? Entonces yo de alguna manera, a ese que me está revisando, que me está mirando, que puede ser el mismo servicio de rentas, entonces yo tengo que informarle cuáles son las políticas contables NIF que he utilizado para la cuenta de inventarios. Excelente. Entonces, eso tiene que quedar documentado. Todas las empresas, por más chiquitas que sean, deben contar con un proceso de convergencia adecuado, deben documentar las políticas contables que van a usar y desde luego en el tiempo también tendrán que preparar un manual de políticas contables NIF que pueda ser mostrado a quien sea de interés. Definitivamente yo creo que no tenemos que verle a este proceso como algo que es un costo o que es algo inalcanzable. Tenemos que verlo como es el proceso a tener información financiera buena, correcta, información rica en el sentido de que tiene que satisfacer a varios usuarios de la información, siendo el principal el propio dueño del negocio, el propio microempresario, y en general esto nos ayuda a tener procesos seguros, evitar riesgos, porque yo siempre digo, el riesgo contable va de la mano con el riesgo tributario y el riesgo laboral, y si uno comienza a eliminar esos riesgos o a conocer cuáles son sus fortalezas o debilidades, el día de mañana se puede proyectar. Y como yo le decía, ¿usted qué quiere ser? ¿Siempre un microempresario? No, yo quiero pasar a ser una pequeña, una mediana, una gran sociedad. Es que ese es el objetivo, seguir escalando en ese crecimiento en ventas, en productividad, y estar siempre generando lo que yo digo, oportunidades de negocio. Y la mejor oportunidad de negocio es tener una contabilidad sana, y hoy por hoy, pues definitivamente generar un proceso, yo digo, sistemático, metodológico, para que su cambio, su aplicación no sea traumática, sea, yo digo, una transición y un proceso adecuado, justo, y que usted vaya de la mano, ¿no?
sobre todo este tema. Sí, algo que deben entender tanto contadores como empresarios es que la contabilidad no se lleva en base a la forma tributaria. En la forma tributaria le vamos a llamar factura. La contabilidad se lleva en base a principios. Entonces, claro, si yo llevo una contabilidad en base a la forma tributaria, en alguna parte del camino me voy a equivocar, ¿sí? Y voy a generar una diferencia importante que también va a ser una diferencia desde el punto de vista fiscal. Y seguramente el fisco va a aprovechar esas diferencias para glosar a quienes no han llevado una contabilidad acorde a principios. Y aquí hay algo interesante, Antonio. El hecho de que la gente sepa que hay que llevar una contabilidad financiera no quiere decir que no se cumpla con el fisco. Al fisco se le tiene que cumplir 100% de acuerdo a su normativa, y para eso nos dan, yo digo, procesos muy claros y muy definidos dentro tanto de la ley tributaria como de las normas NIPS, la conciliación tributaria y los impuestos diferidos. Entonces, que esté tranquilo tanto el organismo de control financiero como el organismo tributario de que las dos normas pueden convivir dentro de un mismo negocio, dentro de una misma actividad, pero lo financiero es lo correcto, es la toma de decisiones sin descuidar lo tributario, y para eso vienen estos procesos extracontables que se llama conciliación tributaria o el cálculo de los famosos impuestos diferidos. Sí, indudablemente, o sea, no solo el tema de la conciliación tributaria y la aplicación del método del pasivo basado en el balance para los impuestos diferidos. Ahora, cuando yo aplico NIP, también voy a generar unas conciliaciones, ¿sí? Unas conciliaciones que van a mirar o que van a poder, yo digo, mostrar cómo llevé a cabo mi proceso de cambio de los PSG anteriores a NIP para pymes. Y en estas conciliaciones seguramente vamos a generar ajustes, ya sean porque estamos corrigiendo errores de asuntos del año 2018, de asuntos del año 2019, y también vamos a generar ajustes por aplicación de a lo mejor una política contable que no la venía aplicando. También en este proceso de conversión, en esta conciliación vamos a poder mirar las reclasificaciones que son necesarias de acuerdo con el cumplimiento a NIP. Vamos a dar de baja activos y pasivos que no cumplen con las definiciones de las NIP. Vamos a registrar activos y pasivos que hoy son necesarios que se registren de acuerdo a esta normativa. Entonces vamos a generar una conciliación por el periodo por los periodos comparativos al 1 de enero del 2019 y 31 de diciembre del 2019, y también vamos a generar una conciliación por el estado de resultados del año 2019. Y para eso necesitamos tener pues contadores capacitados, empresarios que sepan que estos procesos contables son transparencia y que se van a monetizar. Como yo siempre digo, estos cambios importantes, piense que mañana usted se va a monetizar, porque el tener una contabilidad financiera y cumplir con la parte impositiva sin riesgos es ahorro. Y el ahorro viene en el cumplimiento, en el compliance. Y para eso, pues definitivamente tenemos que actualizarnos. Antonio, quisiera que mandes un mensaje a todas las personas que nos han escuchado y nos han visto el día de hoy, motivándoles que hay que tomar el paso, que hay que tener las cosas claras y que definitivamente no le tenga miedo a las NIPS, porque las NIPS vinieron para quedarse en el Ecuador, a generar estados financieros comparativos conmigo mismo, con los terceros, incluso hasta con el exterior. Por favor, motívales, Antonio. Sin duda alguna, mi recomendación sería a todos que adquieran el conocimiento. Sí, yo creo que el conocimiento, el estar capacitados, sin duda va a generar menores riesgos para las entidades, y que todos estos ajustes que se generan de estos procesos de cambio sean entendidos, evaluados por la gerencia y los accionistas. Recuerden que vamos a tener que generar una pequeña acta de este proceso de implementación, en donde tendrán que ser aprobados por los accionistas, y los accionistas recién se van a enterar de algunas cosas que a lo mejor no sabían, y se van a llevar sorpresas. Así es, Antonio. Muchas gracias por siempre la presencia de expertos en los diferentes ámbitos de nuestro programa, el ámbito financiero, contable, tributario, laboral. Hoy por hoy tenemos que generar estados financieros comparables, reales, transparentes, con un lenguaje que hable todo el mundo, desde los organismos de control, el contador, el empresario, el microempresario, la persona natural obligada a llevar contabilidad. Hay que tomar decisiones, y aunque usted no me crea, hoy es el momento, hoy que estamos viviendo situaciones complicadas en el ámbito financiero, pero es la mejor
forma y el mejor momento de tomar esas decisiones que a lo mejor usted no lo estaba haciendo antes. De mi parte, siempre generando estos temas de gran interés y con expertos, sobre todo en el momento oportuno. Gracias al doctor Antonio Trujillo, especialista financiero y sobre todo un gran representante de lo que son las normas internacionales de información financiera local y del exterior. Con mi parte, nos volveremos a ver en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.